Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la segunda sesión del curso de construcción y apreciación del diseño sonoro para alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para semestre 2022-1. En este caso, pues bueno, ya tenemos 19 participantes. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, les recuerdo que bueno, esta sesión está siendo videograbada. Si alguno tiene el inconveniente de ceder su imagen, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar o contribuir al desarrollo de la clase. En ese sentido, pues bueno, eh, realmente ya comenzamos arrancamos, ¿no? El desarrollo temático de temas de este curso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las generalidades del sonido, ¿no? Que son un poco la introducción a ver cómo el sonido tiene una particularidad en la comunicación y pues bueno, de alguna manera podrán ahí algunos de ustedes o intentaremos vincular este tema del sonido con la parte de la creación de imagen sonora. Si bien, pues bueno, hay una materia más dedicada a ese punto, pero valdrá la pena como recordar algunos elementos básicos sobre estas distinciones, ¿no? En la primera parte de la sesión, pues bueno, veremos un PowerPoint sobre estas nociones de sonido. Ustedes pueden participar, comentar lo que ustedes deseen sobre el mismo. Y pues bueno, la segunda parte, pues bueno, comentaremos un poco el primer capítulo de Michel Chion que tuvieron ahí en la plataforma, ¿no? Sobre cuestiones del sonido, que habla un poquito más de ya, es una introducción también a los paisajes sonoros. Y bueno, la siguiente sesión también veremos un poquito más de ese texto, que coincidentemente tiene que ver un poquito también con la presentación del día de hoy, pero nos va a permitir como ir adentrarnos en toda esta discusión de qué es lo que podemos hacer con el sonido, ¿no? Veo también por ahí que ya algunos ya entregaron la primera actividad, que era un ejercicio como de buscar un efecto de sonido, ¿no? Grabarlo, etcétera. Y que bueno, los que ya lo hayan hecho, pues bueno, también podremos comentar ahí un poco la experiencia. También la siguiente semana pues lo comentaremos, porque pues bueno, las actividades se van realizando los días viernes, ¿no? Las sesiones por lo regular son los días martes, ¿no? Como el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a dar de lleno a esta sesión. No sin antes, pues bueno, también darles la bienvenida veo que hubo altas y bajas, ¿no? El día de ayer, y que algunos alumnos se dieron de alta para esta asignatura, ¿no? Entonces les doy la bienvenida. Espero que revisen con calma lo que es la plataforma, el temario, y que bueno, si hay algunas dudas, pues bueno, también me las hagan llegar por correo, o también les pueden preguntar a sus compañeros cuál es la situación general, sobre todo de las actividades y la forma de trabajo. También por revisar igual en mi canal de YouTube o en Educatic. Bueno, creo que en Educatic no he subido no he compartido el vínculo de la grabación de la sesión de arranque, pero pues bueno, en mi canal de YouTube estará ahí colgada como que los elementos básicos, ¿no? de la asignatura. Pues bien, vamos a darle al tema del día de hoy, que pues bueno, realmente será para algunos de ustedes pues realmente un recordatorio, algunos elementos que de cierta manera están de lleno en cualquier discusión que tiene que ver con la producción sonora, ¿no? Y que, pues bueno, servirá como de recordatorio también para algunas cuestiones de teoría de la imagen. De hecho, hay algunas cosas que quien haya tomado conmigo la materia de imagen y discurso audiovisual, pues bueno, eh, esta es una parte casi muy básica, ¿no? Que en alguna sesión se toca, ¿no? Pero nos sirve como de arranque, ¿no? Para ir recordando algunos elementos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que, pues bueno,
sobre todo cuando nos vamos acercando al tema de la producción o apreciación sonora, pues no está de más tener estas nociones, ¿no? Entonces, los objetivos de la sesión, pues bueno, es conocer la naturaleza del sonido y del oído, ilustrar los elementos culturales del sonido y su posibilidad denotativa y representativa, modelar el concepto de imagen sonora alrededor de la producción audiovisual y la teoría de la imagen. Y pues bueno, los últimos dos, ahorita no los vamos a tocar, que bueno, son más distinguidos más para la siguiente sesión, que vamos a discutir un poco lo de los paisajes sonoros, pero los primeros tres puntos que tocaremos el día de hoy serán los fundamentales para esta sesión, ¿no? Parece que se trabó un poquito esto. Ok. Am, listo. De repente se trabó tantito, ¿no? Bueno, el estudio complejo de la imagen sonora puede comprender desde la misma relación física, psicobiológica, lógica, cultural. Son muchas palabras, pero ahorita explico por qué. Como situamos el fenómeno de la luz, forma de notación y representación de los objetos visuales, ¿no? Esta reflexión, bueno, lo planteo así porque cuando revisamos cualquier manual como de teoría de de lo visual o de la imagen visual, pues por lo regular siempre hay un capítulo que nos habla del fenómeno físico de la luz, ¿no? Y otra parte que tiene que ver con el fenómeno psicobiológico, en parte de la percepción y la recepción, ¿no? Sobre todo del ser humano en términos del ojo y el cerebro, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar en la dimensión del sonido. O sea, primero hay una dimensión física, acústica, que tiene que ver con la física normal, ¿no? O sea, del sonido, cómo viaja y qué particularidades tiene. Y hay otra dimensión que tiene que ver con la dimensión de la percepción, sobre todo de los oídos y la relación, pues, de las ondas, ¿no? Como nosotros perceptores. En un tercer rubro, ¿no? Viene una dimensión que se inserta en la parte cognitiva, ¿no? Sobre todo en cómo vamos codificando los sonidos a través de los estímulos sensoriales y cómo esta información viaja al cerebro y que de algún modo al final, que a veces es como que la materia prima, sobre todo de la creatividad, comienza a darse a partir de las interpretaciones que damos de los sonidos, sobre todo en la parte ahí, primero cognitiva y luego cultural. Entonces ahí hay una dimensión que ahorita es la que al final de la clase vamos a comentar un poquito más con la lectura de Michel Chion, que ahí hablaba un poquito de poesía y toda esta construcción verbal que a veces tenemos, pero que em, nuestro principio comunicativo, ¿no? Se da muchas veces por el asunto arbitrario a veces de las palabras, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes que quiera hacer algún diseño, ¿no? Tanto de acústica como de programa auditivo o sonoro, en algún momento va a tener que trabajar con las palabras y va a tener que codificar como que lo que quiere dar a entender con sonidos, pues lo va a tener que escribir, ¿no? El sonido de un auto, el sonido de un gato, el sonido, etcétera, ¿no? Lo tiene que codificar culturalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? La parte del sonido tiene un valor fundamental en la representación, o sea, para nosotros los sonidos nos representan cosas, ¿no? Entonces, son tres elementos, ¿no? Un elemento físico, otro psicobiológico y otro que es lógico-cultural, ¿no? O sea, entonces, son como tres dimensiones, ¿no? En donde hay una parte como de la materia, ¿no? En una sustancia, em, este, una sustancia de la expresión, por así decirlo, ¿no? En una sustancia de la percepción, ¿no? Y bueno, y al final es donde ya nos comenzamos a adentrar en la forma
del contenido y em, la sustancia del contenido, ¿no? De alguna manera. En este sentido, esta presentación es una invitación a conocer algunos aspectos fundamentales que van del sonido a la comprensión denotativa de lo auditivo, ¿no? Eh, Aquí por principio, pues bueno, ¿qué onda con el sonido, no? Como diría ahí Jordi Rosado, ¿no? Una, ¿qué es una onda, no? Una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio. O sea, estamos alrededor de elementos que vibran a nuestro alrededor o pueden estar aparentemente inmóviles, pero o sea, el universo está en constante movimiento. Sin embargo, de todos los objetos, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, en nuestra atmósfera, ¿no? Permanecen intactos, ¿no? Pues estamos conectados por una atmósfera de aire. Es como un contenido que está en el espacio, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento, un choque, ¿no? De una perturbación de movimiento, entonces mueve ese espacio, ¿no? Estamos como alrededor del oxígeno, entonces esa onda puede viajar, ¿no? También en el agua puede viajar, pero de manera diferente, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que podemos, tres ejemplos básicos, ¿no? Que por ejemplo, cuando em, tratamos de ejemplificar una onda, pues primero el más clásico es el del agua, ¿no? Sobre todo cuando esta es perturbada, ¿no? A ver si, a ver si quieres, ¿no? Este, se traba tantito esto. A ver, ¿sabe por qué? Ok. Son cosas que luego pasan. A ver, déjenme checar. Un momentito, un momentito. Perdón. Listo. Ok. O sea, los ejemplos más clásicos es obviamente con el agua, ¿no? Para ver la dimensión de cómo viaja la onda, ¿no? Sobre todo cuando tiramos algún objeto al agua, ¿no? Vemos cómo se ejemplifica mucho esto, ¿no? Otra manera, pues es cuando, por ejemplo, bueno, los que tengan en algún caso algún instrumento musical de cuerdas, ¿no? Es obviamente muy claro cuando vemos la perturbación de la onda, ¿no? Alrededor de la cuerda. Pero con cualquier cuerda podemos ver esa dimensión de cómo vibra, ¿no? O sea, alrededor de eso, pues bueno, está haciendo una perturbación del campo, del aire alrededor de él, ¿no? Otro ejemplo, pues es por ejemplo, cuando tratamos de sacar el aire de una bolsa, ¿no? O tratamos de, cuando compramos nuestras papas fritas, ¿no? Que tienen mucho aire, pues cómo rechina la bolsa, ¿no? Precisamente porque la presión del aire, ¿no? O la perturbación del aire, pues está moviendo el material que está ahí aledaño, ¿no? Y entonces, pues es una manera ahí como de evidenciarlo, ¿no? Pues ahí hay una perturbación del espacio, ¿no? Y eso de alguna manera provoca una especie de sonido, ¿no? Entonces, pues bueno, el sonido es una relación de una compresión y rarefacción de una onda, ¿no? O sea, gracias a esa onda, puede estar implicada con las ondas que están a su alrededor. Entonces, cuando un objeto se rompe o choca con algún cuerpo, perturba el aire que está a su alrededor, generando una onda sonora. Entonces,
obviamente cuando chocan las ondas con un objeto, pues bueno, hace una rarefacción de la onda, ¿no? Y entonces eso es lo que cuando nosotros percibimos eso, pues da el fenómeno del sonido, ¿no? Entonces, eso es importante obviamente para que el sonido funcione, que esté alrededor de una condición material donde pueda propagarse. El aire, ¿no? Es el conducto fundamental y bueno, pero puede haber otro tipo de materiales, por ejemplo, en el agua, ¿no? El sonido viaja de manera diferente y pues un poquito, casi no se percibe tanto como en el aire, ¿no? Obviamente, pues las ondas a veces pueden viajar, ¿no? Alrededor de ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, em, ustedes han visto, por ejemplo, que la NASA o en algunos otros centros de investigación, pues por lo regular están tratando de detectar las ondas, ¿no? Em, pueden estar de alguna manera conectadas con la dimensión, por ejemplo, del espacio, pero hay algo interesante, no sé si vieron la película esta de Cuarón, ¿no? De Gravedad, donde, bueno, por lo regular, eh, hay unas escenas, ¿no? Donde, pues, bueno, se supone, ahí tiene como musicalización, ¿no? Pero en algunas tomas, pero pues, por ejemplo, en el espacio exterior, pues realmente el sonido como tal, pues es silente, ¿no? El espacio exterior, ¿no? Entonces, aunque técnicamente pueden haber ondas que van ya más allá del sonido, ¿no? Que son las ondas más allá de 20.000 hercios, ¿no? Que pueden estar viajando en el espacio exterior, pero ya son imperceptibles para el oído humano, ¿no? Entonces ahí hay investigaciones que luego tratan de captar si existen ondas de información de algunas otras civilizaciones que van viajando alrededor del espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, las ondas de alguna manera tratan de chocar con algo, ¿no? Es como una emanación de energía, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos básicos que son frecuencia y tono. Este tema de alguna manera, por ahí lo comenta Michelle Chion ya en el segundo capítulo. Me adelanto un poco, pero sirve ahorita como de base como para ir adentrándonos al tema, ¿no? Que son frecuencia y tono. Ustedes ya han escuchado lo que son las ondas hertzianas, ¿no? Por ahí, ¿no? Y que bueno, para que una onda, ¿no? Tenga existencia, ¿no? Eh, hay varios elementos, ¿no? O sea, lo que una onda, pues bueno, va a tener una condición de frecuencia, con qué frecuencia la onda se emana, ¿no? Y entonces el tono es la cantidad de vibraciones que más o menos suceden en cada onda, ¿no? Entonces la duración es el intervalo temporal durante el cual persiste la onda, ¿no? Entonces, para hablar un poco del sonido, estamos hablando de una dimensión temporal, o sea, de cómo viaja el sonido, pero eso no es una condición estática, ¿no? Es una condición que está en constante movimiento y se está de alguna manera transformando, ¿no? Incluso va disminuyendo su intensidad hasta bajar eh, a, cierta- a cierto nivel, pero de alguna manera estos son los dos elementos básicos, ¿no? Em, por ejemplo, nosotros como seres humanos podemos percibir sonidos entre 20 a 20.000 hercios, ¿no? Más allá de ellos, ya son los elementos del ultrasonido. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo es que la nota central de un piano está en una frecuencia de 440 hercios, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno,
lo podemos percibir sin ningún problema. Todo lo que son los instrumentos musicales están en esta percepción natural del oído, ¿no? Aquí, pues bueno, también la amplitud, ¿no? Que tienen las ondas, ¿no? Tienen cierta codificación que se mide en decibeles. Para nosotros, como nuestro oído humano, pues tenemos la dimensión de escuchar el máximo va entre 90 a 120 decibeles. Un poco por aquí están algunos ejemplos de la intensidad, ¿no? Por ejemplo, un susurro, ¿no? Una respiración, unas pisadas, pues van como a 10 decibeles, ¿no? Por la pisada de las hojas van a 20 decibeles. Un murmullo, un oleaje va a 30, ¿no? El sonido de una biblioteca, ¿no? Una habitación, entre comillas, en silencio, ¿no? Va entre 40 decibeles. El tráfico ligero, una conversación como ahorita la podríamos tener, pues va más o menos a 50. Ya un espacio de trabajo, ¿no? Una oficina, ¿no? Pues va a 60, ¿no? Ya una conversación, ¿no? De entre dos personas en voz alta, ¿no? Que ya están incluso como en el griterío, pues va a 70, ¿no? Ya los sonidos que nos comienzan a perturbar, pues ya son, por ejemplo, un timbre, un camión, ¿no? Los automóviles, ¿no? Con el claxon van a 80, ¿no? Las máquinas de trabajo, ¿no? Son ya muy perturbantes, ¿no? Lo que son las maquinarias pesadas, ¿no? 90, ¿no? Los conciertos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí ponen como de ejemplo de música rock, pero la mayoría de los conciertos casi están modulados casi a 100 decibeles. Ya un claxon, ¿no? Un cohete, etcétera, va a 110, ¿no? Y ya a partir del 120 nos comienza a generar dolor, ¿no? Incluso ya hay veces que, por ejemplo, cuando un auto frena demasiado fuerte, a veces puede rechinar tan fuerte que ya nos comienza incluso a doler, ¿no? Entonces ahí hay luego perturbaciones, por ejemplo, un martillo neumático con un trabajo, por ejemplo, de la calle muy fuerte, pues ya va a 130, ¿no? El despegue de un avión, ¿no? 150, el motor de un cohete espacial, ¿no? 180, ¿no? Pues ahí son cosas ya mucho mayores, ¿no? Entonces ahí de alguna manera ya tenemos esta relación de decibeles. Cuando nosotros ya comenzamos a trabajar, por ejemplo, en editores de audio, podemos vislumbrar que incluso cuando las ondas están fuera, ¿no? Como de rango, ¿no? Y ya se ve, en vez de ver las ondas en el recuadro, ¿no? De la pista, salen, ¿no? Ya se ve como lo que decimos el audio saturado, ¿no? Incluso un audio registrado, ¿no? Por ejemplo, por un ordenador o algo, y ya lo reproducimos como que se escucha un sonido como que el sonido se escucha feo, ¿no? Pero se escucha ¿no? Como un chillido, ¿no? Entonces como que el sonido, el nivel de captación, ¿no? De la longitud de onda, pues ya saturó ese sonido, ¿no? Entonces, nosotros, pues bueno, por lo regular vamos a trabajar con cierto nivel de decibel también en los programas, ¿no? De captura de audio y de la dimensión em, de edición. Entonces, bueno, ya les comentaba, ¿no? Nosotros oímos entre 20 y 20,000 hercios. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema muy básico, por ahí espero que hayan revisado también los videitos estos que puse ahí en la plataforma, ¿no? Que son muy didácticos, ¿no? Sobre la cuestión del oído, ¿no? Etcétera. Pero que, bueno, son las tres partes del oído o la dimensión del oído como se constituye en el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, siempre comenzamos con la parte externa, ¿no? Con la parte que de alguna manera obedece a la parte incluso perceptible, ¿no? Fácilmente, ¿no? De ver el orificio que tenemos en el oído, ¿no? Y pues bueno, en el conducto auditivo externo, pues bueno, hay una serie de vellos por ahí que protegen un poquito ahí de los agentes externos, ¿no? Donde está luego el cerumen.
y que bueno, eso va a llegar de algún modo a la parte del tímpano, ¿no? Que es como una especie como de batería chiquita, ¿no? Que registra como el sonido, ¿no? Y como que vibra. Y esa parte vibrante está conectada al oído interno, ¿no? Entonces, ahí se encuentran este, tres elementos, bueno, tres huesitos súper pequeños, ¿no? Que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Que van a recibir estas ondas, ¿no? Y las van a conectar precisamente ya con el oído interno, ¿no? Por ahí, bueno, la trompa de Eustaquio, pues bueno, es un conducto que también sirve para controlar la presión interna, ¿no? Que está conectada también con la nariz y la garganta, ¿no? Por eso cuando a veces tenemos una infección de garganta, a veces si se expande toda esta sensación, a veces podemos generar una otitis, ¿no? Entonces a veces podemos tener esos problemas internos y de inflamación, y a veces podemos tener el oído tapado, ¿no? Cuando llegamos a la parte interna, pues bueno, está esta parte que es como un caracolito, ¿no? Que es la cóclea o caracol, ¿no? Y que, bueno, tienen los conductos semicirculares, que ahí es donde, por ejemplo, se administra el sentido del equilibrio, ¿no? Que son una especie de balines chiquitos, ¿no? Que se tienen que mantener en una cierta posición, y si de repente cambian de posición, pues bueno, nos desbalanceamos, ¿no? Cuando damos muchas vueltas, ¿no? Pues es lo que a veces puede suceder, es que en algún momento de la vida se despeguen esos balines, ¿no? Pero pues bueno, yo por ejemplo tengo un problema, ¿no? Que tengo, tengo una enfermedad que se llama síndrome de Meniere, que ahí pues bueno, ahí se da que toda la recepción del sonido se da a través de la parte de la cóclea, ¿no? Pero está inmersa en un líquido, ¿no? Entonces, la enfermedad de síndrome de Meniere es que genera un líquido que es la endolinfa, ¿no? Entonces, genera demasiada presión y de vez en cuando a veces puedo tener mareos de vértigo, ¿no? Y que eso, pues, bueno, son problemas ya, bueno, son problemas congénitos, pero bueno, hay otro tipo de vértigos que, por ejemplo, son los paroxísticos benignos, ¿no? Que nada más duran como 10 segundos, ¿no? Que ahí es donde nada más los balines como se desajustan, ¿no? Y ya, bueno, finalmente ahí si revisaron el video, pues ven que, bueno, ahí en la cóclea y el caracol, pues bueno, hay como unos vellitos, ¿no? Que son los que permiten recibir toda la información de las ondas, y que pues bueno, más o menos como a los 10 años comenzamos a perder los sonidos incluso más agudos, son los que primero se pierden, ¿no? Que son de alguna manera los cercanos a los 20.000 hercios, ¿no? En ese sentido. Entonces nuestra gama de sonidos se va reduciendo conforme vamos creciendo. A partir de ahí, pues bueno, ya le toca al nervio acústico codificarlo ya en la parte cerebral, ¿no? Que ahorita ya no vamos a tocar eso, pero sí de alguna manera, pues bueno, esta es como la parte psicofísica, ¿no? De alguna manera, bueno, física biológica aquí, ¿no? En este punto, ¿no? Luego tenemos este tema de lo que es del timbre, ¿no? Que por ejemplo, dos ondas pueden vibrar en la misma frecuencia o por así decirlo, pero la fuente del sonido puede ser diferente, ¿no? O sea, la energía, el origen de la energía es diferente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, toco un do central, por ejemplo, en el piano, ¿no? Y si yo trato de buscar un do equivalente, por ejemplo, en una gama de cuerdas, ¿no? Pues, o es más, por ejemplo, un piano y un clavicordio, pues suenan diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Tienen la misma nota, pero tienen un timbre diferente, ¿no? Lo mismo puede ser en un saxofón, ¿no? En una guitarra, ¿no? Incluso, bueno, que bueno, pues ya más o menos ustedes han visto que, bueno, en la secundaria se ven los tres grandes tipos de instrumento, que son de percusión,
los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda, ¿no? Entonces, en la percusión, pues por lo regular son sonidos, por ejemplo, una batería, pues son sonidos muy bajos, ¿no? O sea, realmente es un acompañamiento, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de instrumentos que dan más brillantes, ¿no? O hay sonidos más graves, ¿no? En ciertos instrumentos, ¿no? Cada uno tiene una gama de sonidos, pero en el caso que puedan acoplarse, ¿no? En la misma nota, ¿no? Y en la misma cuadratura, ¿no? Sobre todo en la misma octavación, pues va a tener un timbre distinto, ¿no? Que bueno, ahí podríamos mencionar a lo mejor un cuarto tipo de instrumentos, ¿no? Que siempre era de las dudas que yo tenía en música, ¿no? Por ejemplo, donde agrupamos los theremins, ¿no? Que son ya los instrumentos electrónicos, pero bueno, el theremin, que es un instrumento que trabaja precisamente con el choque de ondas y genera unos sonidos medio raros, ¿no? Es como una especie de sintetizador de sonidos, ¿no? Pero bueno, ahí ya es como los sonidos digitales, pues bueno, pueden estar ya en una rúbrica combinada, ¿no? Porque hay veces como hay interacción con percusión, hay viaje de sonido, ¿no? Lo que quizá no hay es cuerdas, ¿no? Pero bueno, pero si se modulan pueden tener un timbre diferente, pero una misma frecuencia, ¿no? Y bueno, aquí ya luego entramos a como algunas cuestiones muy básicas de música, ¿no? Que pues, son la cuestión de los armónicos, ¿no? Las características del timbre de un instrumento dependen del número de armónicos que produce, de la distribución de energía de cada armónico, así como el ataque de cada uno de los sonidos que produce. El oído humano es sensible al timbre de un sonido y es capaz de distinguir dos sonidos con timbres distintos. Nosotros, por ejemplo, podemos escuchar, bueno, nuestro oído es relativamente selectivo y a veces podemos como entender, por ejemplo, mira, en esta música se está escuchando la batería, ¿no? Y también estoy como percibiendo solamente el piano, ¿no? O estoy percibiendo solamente, le doy la atención a la voz. Ahí hay algo interesante en identificar como los timbres, ¿no? En ese sentido, pues bueno, los armónicos, pues bueno, tiene que ver con una frecuencia de onda, ¿no? Que más o menos es estable, ¿no? O sea, cuando apretamos la tecla de un piano, ¿no? Pues más o menos el sonido viaja con una estabilidad, ¿no? Hay veces sonidos, por ejemplo, que se escuchan a propósito como descompuestos, etcétera, como por ejemplo el clásico efecto de la guitarra, ¿no? Donde desacoplas, ¿no? Las cuerdas tantito, ¿no? Y entonces como que hay un sonido donde como que vibra diferente, ¿no? Hay como una distorsión, ¿no? Un distor, ¿no? O a veces con el pedal a veces se generan distorsiones, ¿no? Ahí el armónico como que cambia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, los armónicos como que es una base más o menos como para calibrar o diferenciar también los tonos, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? También en la condición, cuando escuchamos armónicamente el acoplamiento de dos sonidos en el mismo, en la misma frecuencia, ¿no? Podemos identificar, ¿no? Bueno, un timbre diferente, ¿no? O sea, podemos escuchar el sonido de un do de un piano al sonido de un do de una guitarra. Hay algunos efectos, ¿no? Que bueno, vamos a ir comentando a lo mejor, que bueno, por aquí ya, no sé, me acuerdo, creo que en la lectura ya comienza a hablar un poco de los sonidos ahí de la infancia, ¿no? De que, pues bueno, o más bien de la cuestión prenatal, ¿no? De cuando nacemos, ¿no? Bueno, digo, cuando antes de nacer, pues estamos en un líquido amniótico, ¿no? Y lo único que tenemos es como un sonido monoaural, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces ahí hay ciertas condiciones como de resonancia, por ejemplo, en el feto eh, este, em, cuando está embarazada la mamá, ¿no? Entonces, pues bueno, el sonido que se recibe de fuera, pues bueno, hay una especie de compensación con el sonido del líquido amniótico internamente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, ya en la física, ¿no? Donde, por ejemplo, el sonido, pues de alguna manera va a retachar con la materia, ¿no? Entonces hay elementos donde si yo, por ejemplo, estoy hablando en una oficina, pues de alguna manera el sonido va a retachar con las paredes, ¿no? Y se va a quedar alrededor del cuarto, ¿no?
pero sí hay alguna posibilidad, ¿no? De, por ejemplo, que choque hacia arriba, ¿no? Y, por ejemplo, los paneles, por ejemplo, en las oficinas no cubren, por ejemplo, todo un espacio, sino que hay un espacio abierto, pues bueno, puede darse un efecto, por ejemplo, de resonancia, ¿no? Que yo pueda escuchar lo que dice el cubículo de al lado, ¿no? O un fenómeno como de reverberación si, por ejemplo, se genera un eco, ¿no? Con las paredes, con el techo de arriba, ¿no? Que ahí es donde, que son dos elementos diferentes, ¿no? La resonancia, pues en términos de hasta dónde llega la onda, ¿no? No necesariamente eh, por el choque, ¿no? Directo a una base física, ¿no? Que no rebote, ¿no? O sea, sentimos la resonancia de algo. Por ejemplo, eh, de repente llega el camión, ¿no? De repente, no sé, el que viene a administrar el gas, ¿no? Y pues el motor, ¿no? Como que vibra mucho, ¿no? Y como que sentimos la resonancia, ¿no? En las paredes, ¿no? Como que vibra, ¿no? Entonces, em, el sonido también puede sentirse así, ¿no? Por ejemplo, cuando estás con los sonideros, ¿no? Como vibra, ¿no? Por ejemplo, a muchos de los que hacen fiesta los sábados, ¿no? Les gusta como esa parte de resonancia, ¿no? Que, este, que viaje el sonido, ¿no? Que sientas como luego los sonidos más graves, ¿no? Y hay otro fenómeno que es la reverberación, es cuando choca o rebota, ¿no? Y que, por ejemplo, las iglesias, pues es un sonido muy clásico como de reverberación, ¿no? Escuchas algo y como que se escucha tu eco, ¿no? Entonces, esos elementos, quizá vamos a ir en algún momento a lo mejor a distinguir por ahí y sobre todo, pues bueno, a veces la computadora nos puede emular muchas veces esos sonidos, ¿no? Repitiendo como el eco, ¿no? Relativamente. Y aquí, bueno, llegamos como un poquito a la parte final, ¿no? Que pues bueno, que es como el uso del sonido, ¿no? Que en general, pues bueno, tiene un elemento de comunicación e información, bueno, y también en información, ¿no? Porque de alguna manera, pues hay veces que van a existir sonidos, ¿no? Que pues no sé si por naturaleza comuniquen, ¿no? Por ejemplo, que eso es bueno, hay como las teorías como teorías de la comunicación y teorías de la información. Si escuchamos, por ejemplo, el sonido de un ave, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el canto de un ave, ¿no? Pues no sé si realmente él tenga la intención de comunicar, ¿no? O sea, ahí es vislumbrar, ¿no? Como que si realmente se da eso, o por ejemplo la explosión de un volcán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Escuchamos el, "puf", ¿no? Como explota, ¿no? Y pues bueno, podemos decir que es información, ¿no? Que es información auditiva, pero no sé si nos está comunicando el volcán, ¿no? Que eso es en términos de significación, bueno, decir que todo comunica es como pensar, ¿no? Que pues bueno, a lo mejor hay un ente divino que siempre nos está comunicando señales, es como entrar como a la parte patrística de los signos, ¿no? O sea, como que hay un signo siempre revela algo, ¿no? En términos de una comunicación divina, ¿no? Pero la naturaleza por sí misma, pues no sé, ahí sí puede determinarse, pues es una información como tal, ¿no? Ya en la parte siguiente, ¿no? Cuando ya podemos hablar de entes pensantes, ¿no? Podemos determinar, pues, si es la denotación cultural, ¿no? O sea, yo estoy emitiendo ahorita sonido con mi voz, ¿no? Estoy tratando de articular sonidos, fonemas, monemas, ¿no? Y ustedes me codifican a través de la dimensión cultural de las palabras y pueden entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ahí pueden tener una dimensión más o menos arbitraria, ¿no? Por las palabras. Y pues bueno, cuando nosotros nos metemos ya a la parte, por ejemplo, de problematizar lo que es la condición del lenguaje del sonido, ¿no? Nos adentramos a lo que es la construcción de la imagen sonora, que es generar un sonido con una intención, a veces retórica, o muchas veces, ¿no? Con una intención. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, podemos generar la impresión de un sonido a propósito de algo, ¿no? Un poco el ejercicio que ya muchos de ustedes comenzaron a realizar, ¿no? De el efecto de sonido, ¿no?
incluso por ahí alguno de ustedes me preguntó si podían hacer un Foley, ¿no? Que era un sonido, un efecto de sonido actuado, ¿no? Y dije, sí, adelante, ¿no? Al final lo que tenemos es un registro de onda, ¿no? En ese sentido, eh, no importa a veces cómo se hagan los efectos de sonido, pues lo importante es tener el efecto acústico, ¿no? Sobre todo ahí el registro. Entonces, lo que comenzamos ahí a adentrarnos es a generar imágenes sonoras, ¿no? O sea, más allá de esta, bueno, esta parte teórica, ¿no? Pues ya van a haber otros usos, ¿no? Por ejemplo, como la parte de la audiovisión, que pues bueno, en la parte visual, pues bueno, si toman, obviamente, en el desarrollo de este curso, al final de este curso, pues la idea es que si bien a lo mejor a alguno de ustedes le interesaba la parte del audio, pero a lo mejor se va a seguir dedicando a la parte visual, pues de alguna manera, pues la construcción del audio o el diseño sonoro, ¿no? Sobre todo en la parte de algún producto comunicativo, ¿no? Resulta a veces muy importante, ¿no? Porque la mayor parte de, incluso de películas, ¿no? A veces comienzan con una música que determina un poco la retórica del mensaje general. O por ejemplo, los trailers, ¿no? Los avances de una película tienen como toda una estructura ya como de melodía, ¿no? Entonces van como un sonido básico y luego de repente hacen altibajos, ¿no? Llegan a un clímax el tráiler, ¿no? Y todo es a través del ritmo de la música, ¿no? Vamos a tocar en algún momento, por ejemplo, a retomar, por ejemplo, los elementos, por ejemplo, ahí de los montajes, ¿no? Por ejemplo, hay montajes visuales, ¿no? Que a veces se ocupan mucho de la parte de la música, la rítmica de la música. Hay montajes que solamente usan la música como de acompañamiento, ¿no? O hay montajes que son, a veces tienen una parte visual y a veces una parte rítmica, ¿no? Eso depende de las funciones, ¿no? Que a veces implica, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la construcción audiovisual. Este será un tema a lo mejor que ya lo dejaremos un poquito para la parte técnica, que es un poco la microfonía, que es ya emular, por ejemplo, la parte de la recepción o la percepción del sonido en términos de los artículos electrónicos, ¿no? O sea, si me conviene en algún momento conseguir un micrófono de condensador o un micrófono dinámico, o si tiene que ser cardioide, direccional, omnidireccional, etcétera, ¿no? O sea, depende para qué yo lo quiero usar, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, la dimensión es vislumbrar aquí el fenómeno psicofísico dentro de la dimensión de la comprensión del mundo. O sea, nos da una perspectiva de la realidad del el sonido, ¿no? O sea, tenemos una relación del sonido para entender nuestra realidad, ¿no? Es un fenómeno de alguna manera cognitivo, ¿no? Nos da una relación, ¿no? Con el mundo, ¿no? O sea, como nos los da los ojos, el tacto, ¿no? El olfato, ¿no? El gusto, etcétera, ¿no? Pensar en el sonido como parte del mundo de la imagen, el sentido icónico, pues bueno, ahí es determinar, ¿no? Que la iconicidad de algo nos da la fuerza como de determinar, ¿no? El valor del signo, ¿no? En términos de la posibilidad de algo que escuchamos, ¿no? Lo tenemos que clarificar como en nuestra experiencia o en una parte racional, como decir, ese sonido puede ser esto, ¿no? Entonces, ahí eso se dimensiona mucho como una teoría de los signos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cualidad, ¿no? Del sonido, ¿no? La cualidad del sonido la recibimos como la posibilidad de que puede significar algo, ¿no? Cuando ya la significamos puede ser en función de nuestra experiencia, decir, sí, como he escuchado el sonido de las hierbas cuando las piso, ese sonido se parece mucho, ¿no? Ahí hay una parte como experimental, ¿no? Como inductiva, pero también puede haber una parte deductiva, ¿no? Entonces, bueno, suena diferente al sonido de las hierbas que yo pise, pero es similar, ¿no? Entonces puedo deducirlo, ¿no? Si es idéntico, pues bueno, ahí son como construcciones de representación. Y el audio, pues bueno, tiene una viabilidad de plasticidad, ¿no? O sea, que a veces el sonido
nosotros, pues realmente cuando estamos trabajando al final, ¿no? Con una producción de audio, pues simplemente son sonidos. Entonces la codificación, ¿no? que hacemos del sonido es como una configuración, es lo que generamos como una especie de algoritmo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, bueno, nada más me faltó aquí poner como que bueno, los libros, ¿no? Aquí, el Sir Brown, el saber de los sentidos, ¿no? Bueno, va a estar colgado en la plataforma, ¿no? De Michel Chen, pues bueno, ahí está lo de la parte de la audiovisión. De Roberto Aparici, el análisis y representación de la realidad, que es un texto también que voy a poner en la plataforma. Pues bueno, bueno, el de Lidia Camacho, pues bueno, en algún momento lo retomaré, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, bueno, pues ya revisaron el texto del sonido de Michel Chion, ¿no? Que por ahí entra como demasiado poético, ¿no? Con esta, bueno, retoma ahí una tragedia, ¿no? De Agamenón, que bueno, en la versión de una obra de un francés, ¿no? También una adaptación, pero ahí habla como de como la intención que tenemos, por ejemplo, al hablar, ¿no? O sea, y también hay algunas condiciones ahí que retoma ahí de un poema de Víctor Hugo, pero eh, los que revisaron, bueno, con calma el texto, ¿no? Para no revisar ahorita, no, ya ahorita ya que hablé demasiado, ¿no? Entonces, quisiera escuchar como que sus impresiones, ¿no? Sobre todo, por ahí ya se comienza a adentrar ahí en un término de Murray Schafer, ¿no? Que es el paisaje sonoro, ¿no? Pero sobre todo, bueno, ¿cuál fue su impresión del texto que revisaron de Michel Chion, ¿no? Eh, sobre todo porque ya nos comienza a acercar a una dimensión estética de la apreciación del sonido, ¿no? O sea, ya que es como la última parte que ya ahorita ya revisamos como algunos elementos físicos, biológicos, ¿no? Pero ahorita sobre todo la lectura va más en términos como de la cuestión cultural. Entonces, no sé, quisiera saber cómo les fue con este texto. ¿Algún comentario? Pues a mí me pareció bastante interesante, o sea, desde la parte de que lo toma el autor, Ujú. eh, cómo dice que los poemas pues realmente son como lo más antiguo que nosotros podemos encontrar de una especie de paisaje sonoro, ¿no? Y toma como ejemplo, pues como usted lo dice, el poema. Y es curioso cómo lo va deconstruyendo y dice, o sea, por ejemplo, a través de este poema que no tiene sonidos, pero sí indica las palabras, cómo esas palabras o las acciones que se ven en el poema nos transmiten a nosotros, pues sonidos, ¿no? Los interpretamos. Por ejemplo, puede indicar distancias, direcciones, en el momento en el que dice por allá, por acá o más lejos, ¿no? Entonces ahí tú ya le transformas ese sonido en tu mente. O también cuando dice lo de los caballos, el autor dice, no solo te remite a los pasos, sino también a las cuerdas con las que los están, pues llevando a los caballos, ¿no? O también al mismo jinete de los caballos, o los verbos, como raspear y chirriar, Ujú. que evocan a ritmos diferentes, como ya lo mencionó, la parte del ritmo, que uno es más como puntual y sucesivo, que es el de raspar, y el de chirriar es como un sonido más constante. O sea, es curioso como sin necesidad de oír sonidos como tal, pero nosotros como ya los tenemos en nuestra mente, pues ya los reproducimos, ¿no? Sin necesidad de escucharlos. Eso fue lo que me llamó mucho la atención del texto. Muy bien, Juan. Sí, efectivamente ahí, incluso por ahí menciona, ¿no? Esta parte como que funcionan como como haikus, ¿no? Que luego la poesía, ¿no? Donde tiene toda esta codificación y sí, bueno, ahí hay una condición bien interesante, sobre todo
en que la mayor parte de intención, a veces profesional, que tenemos en el desarrollo de proyectos audiovisuales o sonoros, ¿no? Es que paradójicamente no salimos de nuestro lenguaje verbal, ¿no? Para poder explicarlos, ¿no? O sea, y que ahí hay una necesidad, ¿no? Y obligación como de saber traducir los sonidos a una codificación lingüística verbal, ¿no? Al fin y al cabo tenemos esa condición. Pero sí nos permite tener esa magia de la poesía, ¿no? Que a diferencia de la condición del relato, ¿no? Que bueno, el relato también la puede tener, ¿no? O sea, hay una posibilidad de hacer relato con imágenes sonoras, ¿no? Imágenes acústicas, pero en la poesía es como de lleno, ¿no? Tener las impresiones, que mucho de ello juega con la imagen, ¿no? Con la representación misma, ¿no? Entonces ahí es el juego de mundos, ¿no? Les hago una pregunta, ¿no? O sea, eh, ¿qué tan importante, ¿no? Es la condición verbal, ¿no? Para trabajar la parte auditiva o para codificarla. O sea, de acuerdo a lo que ahorita ya, bueno, algo ya comentó Juan, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué tan importante, por ejemplo, sigue siendo, por ejemplo, nuestro lenguaje verbal, ¿no? Sobre todo para el diseño de proyectos, ¿no? O sea, ¿qué tanta importancia le damos, por ejemplo, a nuestro lenguaje, ¿no? O sea, alguien que quiera comentar algo al respecto, o en este sentido, ¿qué tanto nos vemos también limitados también por ese lenguaje, ¿no? A ver, alguien que quiera comentar, ¿no? Etcétera. ¿Alguien entendió por ahí la idea de, por ejemplo, qué es un paisaje sonoro? Por ahí. Este, O sea, se refiere como a- es que no lo entendí muy bien en la parte de... No sé si se refiere a que utilicemos mucho, demasiado los diálogos y que solo mm, nos centramos en eso o a qué se refiere. no, o No, sea, no. que al final, o sea, decía un profesor que era más bien de fotografía, ahorita se me olvidó Jorge Sandoval Pardo, que trabaja fotografía, tenía una frase, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sin embargo, lo que estoy diciendo está dicho con palabras, ¿no? O sea, más bien reflexionar primero sobre la paradoja, ¿no? De la condición de cuando estamos trabajando, por ejemplo, en producción o el diseño de sonido, ¿no? Que necesitamos clarificar nuestras ideas verbalmente para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, sobre todo encontraban esta paradoja, ¿no? Y qué tanto sigue siendo necesario, ¿no? O sea, queremos hacer X número de dimensiones sonoras, ¿no? O de proyectos sonoros, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que seguirlo codificando verbalmente, ¿no? Esa es un poco la idea o que generaran, o qué es lo que opinan sobre esto, ¿no? Ok. Profe, Sí, perdón. adelante. Lena García también quiere participar. Adelante, adelante. Bueno, pues yo entendí más como esta parte de paisaje sonoro, el hecho de que como que con sonidos ilustremos tal vez, no sé si podríamos decirlo mentalmente, o sea, usando la imaginación, un paisaje, ¿no? No sé si me doy a entender, o sea, con sonidos, utilizando los sonidos y haciendo uso de estos, ilustrar una imagen, pero pues mentalmente. Eso fue lo que yo Ok, entendí. ok, bueno, ahorita lo vamos retomando, Elena. Entonces, a ver, a ver, Dulce, a ver. Bueno, pues yo más bien lo interpreté cuando empezaban a hablar del poema, como cómo es este como proceso en el que pienso en la palabra
y automáticamente pienso en el sonido, ¿no? O sea, si hablan del mar o algo así, pensamos en el sonido del mar, o en la televisión pensamos en el sonido de cómo prende la tele. Y bueno, así fue como yo interpreté lo que habló sobre el poema. Como es que pensamos en la palabra y automáticamente sabemos, lo identificamos con un sonido. Ok, ok, ok. Bien, ahorita lo voy retomando. Muy bien, Dulce. Diana. Pues yo lo entendí, bueno, igual un poco como lo que decía, creo que Elena, es como esta creación de una imagen, ¿no? Con sonidos, porque de alguna manera en un paisaje sonoro, según yo, todo está como bien estructurado, o sea, todo tiene un orden y un porqué está ahí, ¿no? Para crearnos de alguna manera una imagen de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, una ciudad, puede haber a lo mejor ruidos entre comillas, pero esos ruidos tienen que estar justificados, ¿no? Para saber qué intención le estamos dando a cada cosa. Ujú. Ok, ok. Sí, bueno, de ahí hay un acercamiento, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, toda esta paradoja, ¿no? Que al menos tiene, por ejemplo, la poesía, ¿no? En términos de que no estamos escuchando los sonidos, ¿no? Pero estamos leyendo una condición textual, ¿no? Donde vamos configurando toda una idea, ¿no? Y luego, ¿no? Cuando em, finalmente, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahorita codificando, ¿no? El primer ejercicio es, por ejemplo, codificar, por ejemplo, sonidos, ¿no? Y que ya podemos manipular esos sonidos, a veces ya en postproducción para unirlos a un montaje, ¿no? Pero si nosotros ya, hay veces que hay sonidos, ¿no? Que por sí mismo nos pueden dar mucha información. ¿Ustedes creen que un sonido ya puede generar, un efecto de sonido puede ser un paisaje sonoro? ¿Cuál es la diferencia entre un efecto de sonido y un paisaje sonoro o qué relación podrían tener? Es que supuestamente, bueno, lo que yo comprendí fue que dentro de ese paisaje sonoro engloba pues muchos otros sonidos, ¿no? De hecho pone ¿cómo decirle? Como dimensiones. Primero pone el sonido de fondo, que es el que dice que está constantemente oyéndose, que podría ser como, por ejemplo, ya en nuestros tiempos como el tráfico, el claxon, sonidos de construcción. Ujú, Y luego sobre ese sonido ya están los sonidos de primer término, que son ujú, como señales, creo que me parece que los llama. Serían como sirenas, silbidos de trenes o así. ujú. Este, y ahí entraría más o menos lo que usted dice, ¿no? El sonido el efecto de sonido, quiero creer. O también podría Ok, entrar en la huella sonora que menciona también, que es como un sonido que tiene como valor simbólico con nosotros, pero pues eso ya también dependería de de si hemos tenido, pues, ¿cómo se puede decir? Relación con ese sonido anteriormente y lo asociamos a algo, pues, emocional. ok, ok, bueno, ahí hay una parte como interpretativa, ¿no? Es un poco aterrizar, bueno, el sonido en contexto, pero bueno, por ahí, bueno, ahí te acercas ahí bastante, ¿no? A ver, Miguel Ángel, Miguel Angelín, perdón. Angelino. Sí, yo lo relaciono como dice el compañero. Bueno, de hecho, no he leído la lectura, me acabo de integrar al grupo, pero Ajá. sí he escuchado paisajes sonoros en otras clases, incluso un maestro en producción sonora uno nos dejó hacer uno de los sonidos que hay alrededor durante todo el día aquí donde vivimos, ¿no? En la casa. Ujú, Entonces, pues era juntar que el de los tamales, el de la basura, que el del agua, todos los sonidos que pasaban. Y así, aunque igual lo confundo un poco con postal sonora. La verdad no recuerdo bien la diferencia, pero creo que es muy parecido. ok, ok. Este, Voy a buscar el término de postal sonora, ¿no? No, ahorita estoy tratando como de ubicarlos, si lo anclo con algo, ¿no? Pero bueno, ahorita no me suena, ¿no? Pero
Ahorita comentamos eso. No sé, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo antes de lanzar una pregunta? Sobre todo, bueno, ahorita estamos como a nivel muy teórico, ¿no? Pero sobre todo recuperando gran parte del bagaje, porque, pues, bueno, ustedes ya son de últimos semestres, ¿no? Y pues bueno, bueno, a lo mejor des- a los comunicólogos, pues bueno, más o menos ya tenemos como una guía, ¿no? Sobre de alguna teoría, ¿no? Para problematizar este tipo de conceptos, ¿no? Pero la pregunta presente iba en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un efecto de sonido, ¿no? Y hay efectos de sonido muy complejos, ¿no? Por ejemplo, el sonido de un camión, ¿no? Y a veces el sonido de un camión como que puede estar como no necesariamente aislado, ¿no? Como que a veces el hecho de un camión, pues ya te lo imaginas en una ciudad, ¿no? Que eso es un poco plantear más bien como teorías de deconstrucción de sonidos, ¿no? Eh, Uno de los grandes problemas que a lo mejor se ven, por ejemplo, en el análisis del discurso visual, ¿no? O audiovisual, es que por lo regular tenemos construcciones discursivas complejas, ¿no? Tenemos, como ustedes ya mencionaron, ¿no? Pues, por ejemplo, este ejemplo, el ejercicio que les dejó este otro profesor, ¿no? De, por ejemplo, construir todo lo que pasa en su contexto, ¿no? Y es una serie de sonidos que fueron encontrando, se articularon, ¿no? Y te dan la idea de un contexto, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar en términos de la construcción de sonido, ¿no? Existe una doble articulación en términos de un paisaje sonoro. O sea, podemos hablar de que estoy retomando como su bagaje como de conocimientos teóricos básicos, ¿no? Sí, sí saben que es una doble articulación, ¿no? Por ejemplo, cuando nos comunicamos verbalmente. ¿Se acuerdan por ahí? No mucho, ¿verdad? A ver, ¿alguien se acuerda qué es la doble articulación? Son como conocimientos ahí quizá a lo mejor de español de secundaria, lo vieron por ahí en lenguaje, por ahí, ¿no? En lenguaje, cultura y poder a lo mejor vieron algo de la doble articulación, ¿no? ¿Alguien por ahí se acuerda qué era la doble articulación? De la relación entre las letras y el significado que les damos, ¿no? Ujú, sí, bueno, te acercas por ahí, hay términos un poquito más específicos, ¿no? Es lo de monemas y Ajá, fonemas, eran esos dos. exactamente, ¿no? Ujú. O sea, hay sonidos, ¿no? Cuando yo estoy articulando la voz, ¿no? Hay sonidos que no tienen significado, ¿no? O sea, que se deconstruyen en unidades mínimas, ¿no? O sea, cuando yo digo perro, ¿no? El p, o, ¿no? O sea, son unidades que no tienen significado. Pero la conjunción de esos sonidos, ¿no? Ya me da un significado básico, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas, ¿no? Ya me estoy adelantando a esta parte de la deconstrucción analítica del sonido, del audio, es que uno de los grandes problemas que, por ejemplo, eh, sobre todo si ustedes, la mayoría de ustedes que vienen de producción audiovisual o en algún momento tomaron la materia de imagen en discurso audiovisual o si no lo han tenido, pues se los voy explicando. Es que uno de los grandes problemas teóricos para, por ejemplo, categorizar, por ejemplo, el cine, ¿no? Es que dice, bueno, ¿en qué se parece el lenguaje verbal al lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces ahí viene una paradoja, ¿no? Dices, bueno, es que el cine no se articula de manera igual como el lenguaje verbal, ¿no? Es un problema que Einstein había tratado de buscar si la palabra era como un encuadre, ¿no? Una toma, ¿no? Y dices, no, pues es un poco más complejo, ¿no?
En algún momento Humberto Eco intentó hablar de lo que era el grafema y el iconema, para deconstruir si había, por ejemplo, elementos, por ejemplo, en un semáforo, ¿no? Deconstruyes el semáforo, dices, tiene 3 colores, ¿no? Pero en la unidad de 3 colores, rojo, amarillo y verde, ¿no? Pues es una construcción del semáforo conceptual, ¿no? Pero cuando deconstruyes, bueno, hasta cuando llegas al color verde, pues dices, pues ya el verde ya no lo puedo separar en otro elemento. O sea, puede tener un significado cultural, ¿no? En un valor, ¿no? Pero ya no lo puedo deconstruir más, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita viene la metáfora, ¿no? O viene la pregunta, o sea, podemos desarticular un paisaje sonoro, un mensaje sonoro, lo podemos deconstruir en elementos más básicos, ¿no? Y sobre todo, si hay, si encuentran aquí alguna relación posible de deconstrucción analítica, ¿no? Sobre todo el paisaje, en qué elementos se puede separar, ¿no? O sea, si funciona una doble articulación, sonido, ¿no? Efecto de sonido y paisaje sonoro como la condición entre monema y fonema, ¿no? O simplemente un efecto de sonido nos puede ya dotar simplemente de significado, ¿no? O sea, quisiera que reflexionaran un poquito eso y me dijeran si se puede hablar de una doble articulación en un paisaje sonoro. O sea, podemos hablar de paisaje sonoro articulado, ¿no? O sí, no y por qué, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿no? A ver, alguien. No tengan miedo, digo, pues son preguntas universitarias, pongámoslo así, ¿no? O sea, esto nos va a ayudar un poco a reflexionar qué es lo que hacemos, sobre todo en el trabajo analítico, ¿no? A ver, ¿alguien más por ahí? No sé. Podría ser, o sea, comparándolo con lo de un monema y un fonema. Ajá. O sea, que la articulación, digamos, un claxon Ujú. no es, o sea, supongo que no es como un paisaje ya en sí, sino es un efecto de sonido, no es un simple sonido. O sea, no me está diciendo nada, no me está trasladando a ningún lugar. Pero igual y si agregáramos tal vez otro claxon casi al mismo tiempo y tal vez el rechinido de una llanta o sonido de aire o tantitos árboles, igual y me traslada como a convertirlo en un cierto, ¿cómo se dice? Como un cierto fonema auditivo, ¿no? O sea, de que ya estoy tal vez situado en una calle con otro auto, me imagino un árbol, o sea, estoy como ahí. O sea, por sí solo el claxon no me dice nada, pero tal vez si lo acompaño de otros tales sonidos se convierte en un paisaje, ¿no? Ok, es un buen acercamiento el que haces, Kevin, ¿no? O sea, hay una unidad, ¿no? Y hay una construcción mayor, ¿no? De otros elementos aledaños, ¿no? A ver, esa es una postura, ¿no? ¿Alguien más? A ver si alguien nos da otra idea. O sea, se vale tener, digo, esta es una postura un poquito semiótica, si quieren verlo, ¿no? Semiótica estructural, ¿no? Pero digo, alguien me puede dar una contrapropuesta, ¿no? A lo mejor hasta hermenéutica, ¿no? Ah, sobre todo por los niveles, ¿no? Teóricos de análisis, ¿no? O sea, y aquí tomando sobre todo si alguno de ustedes quiere trabajar su tesis, ¿no? Con audio, ¿no? Hacer una investigación de sonido, ¿no? Porque a lo mejor sí somos muy duchos luego en la parte creativa, en la parte acá. Y algo que pasa cuando llegamos a la especialidad, ¿no? Sobre todo del área terminal, ¿no? De cualquiera de las áreas, ¿no? Bueno, a lo mejor la parte como de comunicación política y organizacional sí están como permeados en ciertas teorías, ¿no? Publicidad, a veces se anclan más de la psicología o de la antropología,
pero en producción sobre todo como que falta, como que, bueno, con qué lo relaciono, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque sí, me han llegado tesis que son muy, muy buenas en el diseño, ¿no? Pero cuando lo deconstruyen analíticamente hay como que abruptos, ¿no? Pero también son perspectivas. O sea, yo ahorita estoy usando una perspectiva teórica, ¿no? Pueden haber alguna perspectiva diferente, ¿no? A la visión semiótica, ¿no? Por ejemplo, una visión hermenéutica me diría otra cosa, ¿no? O sea, por eso quiero conocer como que sus puntos de vista, ¿no? O sea, sí vamos a hacer a lo mejor más práctica, ¿no? Al desarrollo en el curso, pero es como para ver más o menos si pueden anclar como la parte analítica con la parte ya luego diseño. Ayuda, al final ayuda, ¿no? Porque cuando estás construyendo una especie de elementos, ¿no? De- en montaje, ¿no? A veces te permite encontrar como técnicas, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Alguien más, no? ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema? Yo también estoy de acuerdo con mi compañero. Ajá. Y, o sea, tomando en cuenta o como base la parte de la doble articulación, yo creo que igual se puede hacer con un efecto sonoro. Por ejemplo, si quiero representar el sonido de un camión, Ujú. lo tomaría como, por ejemplo, la palabra perro, ¿no? En el caso de la doble articulación, en vez de la palabra perro, utilizo el sonido que necesito ejemplificar. Y ya pues, a lo mejor y con una sola, por ejemplo, tomo unos tubos, los golpeo y veo que con eso me acerco quizá a ese sonido del camión, pero todavía me falta un elemento más. Y cuando, por ejemplo, cuando el camión se para y suelta como aire, quizá tome, no sé, un globo que aviente aire y ya fusiona esos dos elementos, este, y pues ya juntos me pueden dar más la ilusión de ese sonido, de ese efecto sonoro del camión. Ok, ok. Ya ven, por ejemplo, en esta parte ya es un poco todavía más analítico, ¿no? Porque finalmente hay estructuras como de onda, ¿no? Donde finalmente incluso podemos deconstruir más un mero efecto. O sea, también tiene como sus unidades particulares, ¿no? Entonces ahí es donde entramos a esta área que es más pues neurocognitiva, ¿no? Sobre todo de determinar, bueno, cuál es la percepción de la onda, ¿no? Porque el sonido de un rechinido de un auto, ¿no? Pues dices, tiene una impresión de onda no sé, en mi marcador, por ejemplo, lo grabo, ¿no? Y tiene una graficación, ¿no? De las ondas, ¿no? Entonces, finalmente, cuando se diseña a veces sonido, ¿no? Hay diseñadores de sonido digital, ¿no? Que a veces crean sonidos sin la necesidad de ir a grabarlos, ¿no? O sea, con la misma computadora nada más alteran los sonidos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí viene, por ejemplo, el arte del beat, ¿no? ¿No? En algunos casos, ¿no? Pues no me acuerdo qué programa lo hacía, pero por ejemplo tenía como un marcador de onda, ¿no? Y dibujabas como la onda hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y daba un sonido diferente, ¿no? Y luego como que los comenzaban a articular y ya sonaba como el sonido de un cohete, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, a veces de ir a grabar un cohete, ¿no? En la realidad, ¿no? Simplemente por síntesis de sonido. Y ahí hay un campo, un área de oportunidad, sobre todo en toda la parte digital que ya converge más con la informática, ¿no? Porque eso permite como emular la representación, no son sonidos reales, ¿no? Es como el hiperrealismo, es como hacer un dibujo en Blender, ¿no? O sea, no hay una condición en donde yo estoy fotografiando a alguien, ¿no? Forzosamente, sino pues lo estoy diseñando desde la pura computadora, ¿no? Entonces, ahí esas perspectivas, por ejemplo, de la doble articulación, ¿no? Nos permiten como entender, mira, yo realmente tiene un sentido comunicativo al final, ¿no? En la compresión del mensaje total, ¿no? O sea, eso nos permite ubicar como que las unidades de significación. Alguien me diría, ¿no? Que no me dio alguien como una perspectiva
diferente, ¿no? Un hermeneuta, ¿no? Me diría, no, mira, no, es que no tiene nada que ver con la doble articulación, ¿no? O sea, porque son fenómenos diferentes, ¿no? Es un fenómeno, el fenómeno verbal tiene una dimensión particular, construcción cultural, etcétera, y pues bueno, así se entiende, ¿no? Porque bueno, o sea, igual podríamos determinar que el sonido cuando emites un sonido, ¿no? La P, o sea, también son unidades micro de sonidos, ¿no? Habría una triple articulación, ¿no? De ondas, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, de la hermenéutica, dirían, a lo mejor lo que hace el artista, pues simplemente hace una composición, ¿no? Una composición con los elementos, ¿no? Esa sería como la antítesis frente a la visión de la doble articulación, ¿no? Hace una composición y ahí cuando se confrontan las dos posturas, ¿no? Bueno, es que si tú lo estás analizando por analogía como la gramática del sonido, ¿no? Pues no existe como una gramática tal cual, ¿no? Porque no hay un número limitado, por ejemplo, de efectos de sonido, ¿no? Diría, ¿no? Un hermeneuta, ¿no? Entonces, ahí está otra postura como de análisis, ¿no? O sea, el hermeneuta diría, ¿no? Es gracias a la interpretación del sujeto la que permite darle el significado y gracias a ella se puede desarticular o dar una interpretación de que se articula o no, ¿no? O sea, hay dos posturas, ¿no? La visión hermenéutica nos permite como generar más otra dimensión como de contemplación del sonido o la contemplación, por ejemplo, de la poesía, interpretarla como en el margen general, o una visión analítica, que es como una visión más semiótica, que es ver como los elementos que componen cada significado y al final tiene un sentido, ¿no? O sea, hay una visión micro, ¿no? Y otra visión macro, ¿no? Esas dos posturas están convergiendo en lo que es nuestro curso. Una parte que es la construcción, ¿no? Y otra, y bueno, cuando hablamos de construcción puede ser de construcción, ¿no? O la apreciación. O sea, la apreciación puede ir más como en el rollo más bien hermenéutico, ¿no? Entonces, lo retomo porque, pues bueno, son como márgenes o posturas, ¿no? Como que teóricas, ¿no? O sea, en donde nos pueden llevar a decir, bueno, esto sí tiene que ver con la comunicación o no tiene que ver con la comunicación. O sea, es como nuestra perspectiva dentro de las áreas fundamentales, ¿no? Para encaminarlo, ¿no? Igual pueden existir otras teorías, ¿no? Que pues, a lo mejor pueden ser más ubicadas dentro de ciertas escuelas, ¿no? Pero pueden dimensionarse así, ¿no? O sea, son posturas, ¿no? O sea, este tipo de reflexiones, pues bueno, son precisamente las que de alguna manera nos ayudan, sobre todo a articular un proyecto, ¿no? O sea, o más que nada como una visión analítica, ¿no? Pero bueno, o sea, estas son dimensiones teóricas, ¿no? Y que de alguna manera pues nos permiten tener un margen de reflexión, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar algún comentario? ¿Qué le pareció la lectura? Realmente son estas sesiones de arranque, ¿no? O sea, también esperando que pues, muchos de los que se acaban de dar de alta, pues bueno, no les llegue así como de sorpresa luego ya un texto ya fundamental, ¿no? Pero la siguiente sesión todavía vamos a reflexionar ya con Michelle Chion, pero ya vamos a ir atacando la parte a lo mejor más reflexiva o de la construcción de paisajes sonoros, ¿no? A lo mejor ya vamos a escuchar a lo mejor alguno que otro ejemplo, ¿no? Sobre alguno de estos elementos, algún ejemplo de paisaje sonoro. Voy a retomar la siguiente sesión. Bueno, ahorita ya no me da tiempo de revisar lo que han subido, ¿no? Pero la siguiente sesión ya comenzamos a revisar cómo les fue con los efectos sonoros, ¿no? La idea es que, bueno, ya las siguientes sesiones comiencen a realizar, a tener este tipo de práctica, ¿no? Que sea a lo mejor un poquito más dimensionada precisamente en el aspecto de construcción, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, duda, opinión, ¿no? Digo, realmente ahorita vamos relax con el curso, entonces ahorita ya nada más sería, ahorita denme nada más paciencia para ir completando lo que falta de la plataforma. Hay muchas cosas que no he vaciado, ¿no? Pero sí ya algunas cosas, por ejemplo, bueno, ya tienen con qué trabajar, ¿no? Por ahí, en algún momento, bueno, no me han confirmado, por ejemplo, hay unos invitados por si en algún momento tenemos alguna sesión los viernes, pero por lo regular las sesiones van a ser los martes, también para los que se integran. Y bueno, no sé, algún comentario que quieran hacer o algo que tengan duda, preguntas. No, profe. Ok, bueno, espero que no haya sido tan denso todo este tema, ¿no? Pero pues es un poco meternos a la discusión, ¿no? Digo, los compañeros de sociología, pues bueno, espero que también no lo sientan tan pesado, pero pues bueno, también son como invitaciones ya a ir viendo como algunas ejemplificaciones desde la siguiente semana, ¿no? Con elementos sonoros. También, si en algún momento quieren compartir algún efecto, digo, más bien algún paisaje sonoro durante las clases, son bienvenidos, ¿no? O sea, como que alguien dice, mira, profesor, yo tengo esta melodía o un elemento que quiero compartir, ¿no? Pues lo revisamos en clase, ¿no? Y porque aquí lo que sí nos va a ser muy útil es ejemplos, ¿no? Eso va a ser muy útil. Y los podemos comenzar a deconstruir, ¿no? O sea, como elementos muy comunes, ¿no? Y vamos a incluso en algún momento, mira, yo puedo, es posible reconstruir este tipo de efecto con tal programa, ¿no? Entonces ahí también son opciones porque ustedes enriquecen la clase, ¿no? O sea, ven esta clase como más un espacio de práctica, ¿no? Entonces, y ya muchos de ustedes a lo mejor que van encaminados a veces al aterrizaje, por ejemplo, como de alguna tesis o, por ejemplo, una carpeta profesional, pues aquí lo podemos ir trabajando, ¿eh? También. O sea, si en algún momento a lo mejor dicen, es que, profe, a lo mejor yo quiero a lo mejor ya ir trabajando pues un demo, ¿no? Lo podemos ir viendo, ¿no? También eso, aprovechen un poco este tipo de, como es materia optativa, pues digo, tiene ese fin, ¿no? Y tampoco, pues, digo, una materia optativa es raramente eh, a- que a uno le vaya mal en una optativa, ¿no? O sea, también en ese sentido, ¿no? Es como, digo, creo que en mi experiencia, solamente los que conozco que reprueban materias optativas son los que abandonan el curso, ¿no? Entonces, aprovechen más bien este espacio como para practicar, ¿no? Si tienen producciones, incluso si han hecho, por ejemplo, en algún momento ejercicios, aquí es como el lugar, ¿eh? También para compartirlo, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay más, pues aquí le dejamos. Nos vemos la siguiente sesión. De ahorita las lecturas están ligeras, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a irle dando, ¿no? Todavía con Michelle Chon la siguiente semana, ya para ir completando ya algunas cosas. Y, y revisamos sus ejercicios de efectos de sonido a ver cómo les fue. ¿Sale? Entonces, ya sin más, pues les agradezco y pues nos estamos entonces escuchando la siguiente sesión. No se les olvide escribir en la barra del chat su nombre para registrar su asistencia, sobre todo para los que llegaron tarde. Y bueno, pues de todas maneras, ahí cualquier duda estamos en la plataforma y ya tienen mi correo, el vínculo, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, pues bueno, entonces estamos en contacto. Cualquier cosa, pues bueno, ahí me lo comentan, ¿sale? Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Bien. profe. Hasta luego. Hasta luego. Vale.